Bueno, sigue lloviendo en una parte de España, aunque los grandes aguaceros pues han terminado, al menos en Madrid, de momento, y en general a lo largo del día las zonas de más actividad pues irán extinguiendo. Ahora la alerta roja es por viento en el Cantábrico y en Galicia, y encima pues todo mojado para conducir lo que faltaba. Piso mojado y viento fuerte, pues mucha precaución. Las temperaturas pues fresquitas. 17 de máxima en Madrid, la máxima nacional son 26 grados en las capitales canarias, Alicante y Murcia, y la mínima, Ávila, Burgos y Soria alcanzan ya el mínimo del pelotón del pasmo que lograron Burgos y Palencia. Hoy Burgos, Ávila y Soria, 5 grados. Bueno, hay elecciones este domingo en Argentina, unas elecciones importantísimas para América, para Argentina desde luego, para América y en general para todo el mundo de habla española, porque si Argentina acaba con el peronismo kirchnerista, que es la misma basura, es como si tuvieran en el gobierno a los de Hamás Madrid, a la ETA, sí, porque hay terroristas también, a la ETA, a los golpistas, catalanes no, separatismo no hay en Argentina, pero hay mapuches que también son separatistas, que son los antiguos montoneros, que ahora se han hecho indigenistas y que quieren construir un estado mapuche. Son argentinos, que se han metido a Chile, pero donde hay mapuches es en Chile, en Argentina no hay ninguno, más que nada porque luego en la independencia las repúblicas hispanas lo que hicieron fue cargarse a los indígenas, protegidos siempre por la corona de España. Pero bueno, el caso es que allí se ha producido un fenómeno sin precedentes, a pesar de que siguen diciendo es un Trump, es un Bolsonaro y tal, no tiene absolutamente nada que ver con ningún fenómeno, ni con Trump, ni con Bolsonaro, ni con nadie, es Milei. Milei es un economista liberal, se dice libertario, un tipo muy de formación académica. Ayer empezó anteayer, el mitin de cierre de campaña, Alberto Venegas Lynch, que se dice hijo pero ya es abuelo, pero en fin. Venegas Lynch es uno de los que estaba en Albarracín cuando fundamos el grupo Libertad Digital, en la Ilustración Liberal, ahí estaba. Y dijo una cosa que me encantó oírla. Dice, yo soy católico, pero digo que como nuestro presidente Juan Bautista Roca deberíamos romper relaciones con el Vaticano. Porque el Vaticano se ha metido, ha ingerido, ¿dónde meterá las narices este papa que no estorbe? Tiene su candidato Grabois, que es un comunista criminal y un ladrón, que dice que correrá la sangre si ganan los liberales y tal. Este es el sujeto del Papa, que lo tiene en un dicasterio vaticano, Juan Grabois, que es un delincuente común, un ocupa de fincas. Bueno, y ataca a Milei y tal, pues bien. Y entonces dice que este Papa, por interferir en la política, debería romper relaciones con el Vaticano. Me encantó oírlo. Pero sobre todo, el espectáculo es Milei. Es un fenómeno de masas como no ha habido nunca, un tío que era portero en Chacarita Juniors, que era rockero en un grupo que hacía versiones de los Rolling Stones, y además es un liberal que quiere dolarizar, como si fuera una gran cosa, lo que han hecho en El Salvador y en Ecuador ya, y con éxito, para acabar con la inflación. La inflación en Argentina este año es del 140%. Todo lo que han podido tener los argentinos hoy vale la mitad. ¿Por qué? Porque tiene una moneda que los argentinos rechazan porque no vale, que es el peso. Y tiene una moneda que los argentinos que tienen, empezando por los políticos, usan, que es el dólar. Bueno, este ha sido uno de los asuntos de debate de campaña. Pero lo más importante del fenómeno Milei es que ha puesto en el discurso político argentino lo que jamás se ponía. Primero, las víctimas de los montoneros, igual que aquí las víctimas de la ETA. Las víctimas de los montoneros, de la actividad comunista en guerrillera, terrorista, durante muchos años, que son muchos y que los tratan a patadas. Y ahí está Victoria Villarroel como candidata a la vicepresidencia. La defensa de la propiedad y de la libertad como parte de la propiedad, de la seguridad y contra la delincuencia. Bueno, y el fenómeno es espectacular.
Vamos a darles los últimos datos del cierre de campaña. Sí, Argentina celebra este domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales que podrían poner fin al peronismo y kirchnerismo. La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, ha cerrado campaña en Lomas de Zamora, el bastión de Martín Insaurralde, aliado del kirchnerismo y protagonista del escándalo conocido como Yategate. Además de denunciar la corrupción del peronismo, Bullrich ha arremetido contra el favorito en las encuestas, Javier Milei, del que ha dicho es peligroso. Massa ha apelado al miedo para movilizar a sus votantes, ignorando su penoso legado como ministro de Economía. La inflación interanual en Argentina roza el 140%. La mayoría de sondeos pronostican la victoria de Milei y una disputa muy ajustada entre Bullrich y Massa por pasar a la segunda vuelta. Bueno, ahí está, en Argentina está Luis Valcarce, que es redactor jefe de OK Diario, que es tertuliano nuestro y además que vive aquello porque lo conoce. Luis, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Bueno, ¿cómo has visto este final de campaña? Para mí el enigma es qué va a pasar con Bullrich, porque a Milei lo vi como siempre eufórico, sus militantes. Es verdad que todas las encuestas fracasaron al predecir el resultado de las PASO. Todos decían que Milei iba a ser tercero y fue primero, de manera que no te puedes fiar mucho de las encuestas. Pero el clima, para mí el enigma es qué ha pasado en Juntos por el Cambio. Bueno, yo creo que se puede explicar muy bien. Juntos por el Cambio o Juntos por el Cargo, como sí le suele decir Milei, es un partido que tiene unas guerras internas brutales y que les obligó a tomar una serie de maniobras para, de cara a la recta final de campaña, mostrar cierta unidad, porque estaban dinamitando el partido. Por eso Bullrich se acercó a Larreta, su adversario en las PASO, prometiéndole un cargo como jefe de gabinete y demás. Bueno, eso perdona, gente de Larreta se estaba pasando para Massa. Bueno, perdona, pero es que a mí lo de nombrar jefe de gabinete a un tío que es la negación de aquella Patricia Bullrich, yo me quedé atónito cuando lo vi. Y luego el caso que ha marcado el final, que es el de Melconian, el hombre elegido, lo vi ayer, despreciando, pero con una chulería que ni Pedro Sánchez, a Pablo Rossi en La Nación Más. Este Melconian no solamente es un acosador evidente y un corrupto total, es que me asombra que no lo hayan echado. Bueno, Melconian es un personaje detestable. Han salido unos audios de él en el cual se le escucha hablando con unas supuestas amantes a las que le promete cargos en Cancillería y demás, a cambio de, ya suponemos que. Sí. Bullrich ha dicho que eso era mentira, que era audios con inteligencia artificial. Luego dijeron que no lo eran, que era la voz de él, pero que eran audios ilegales. En todo caso, la imagen que ha dado este personaje, que es el supuesto gurú de Bullrich en la campaña, ha sido patética. Esta es otra de las causas por las cuales la campaña de Juntos por el Cambio se ha ido por el sumidero, y a pesar de todo, bueno, estaría con una diferencia en masa para entrar en la segunda vuelta en un 6 o un 10%. Dicen que es remontable, pero yo no lo veo. Yo creo que yo me juego por una victoria de Milei en primera vuelta, teniendo en cuenta que las encuestas aquí en Argentina, hay 20 empresas de encuestas y prácticamente todas han fallaron en las PASO y probablemente fallen ahora. Por lo tanto, yo no descarto una victoria de Milei en primera vuelta. ¿Cuál es la diferencia que tendría que tener Milei? Porque hay, aparte, lógicamente, la mayoría absoluta, hay una diferencia de un tanto por ciento, ¿no? Sí, él si consigue el 45% ya ganaría. Sí. Y si no, tiene que conseguir el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo. Que si consigue el 40% sería bastante fácil. Hoy está en las encuestas, varias de ellas le dan sobre un 35%, pero a mí lo que me preocupa también es las maniobras que puede haber en provincia de Buenos Aires. ¿Sabes qué provincia de Buenos Aires? Que es el gran número de votos peronistas, kirchneristas, sí. Eligen también al gobernador. Ahí hay 3 candidatos: Axel Kicillof, el niño mimado de Cristina Kirchner; Néstor Grindetti, de Juntos por el Cambio; y Carolina Píparo, de La Libertad Avanza. Ahí Milei se juega la presidencia.
Veremos cuál es el resultado. Todo puede pasar, pero a mí yo me huelo que puede haber ciertas maniobras por parte de la mafia kirchnerista de evitar esa victoria en primera. Unas elecciones limpias, ¿no? Sí. Y unas elecciones limpias, porque ya lo hicieron en las pasadas, escondiendo las boletas de Milei en armarios, imprimiendo boletas falsas para que la gente se equivocara y después salieran votos nulos. Y no me extrañaría que volviéramos a ver eso. Ten en cuenta que eso, el Libertad Avanza lo calculó en un 5% que le robaron en las PASO. Entonces, por eso te digo, yo creo que al establishment kirchnerista le pillas de sorpresa una vez. Dos, ya es más difícil. Por eso lo que pasa en la provincia de Buenos Aires va a ser determinante. Bueno, para pasar a la segunda vuelta, porque si no alcanza el 40%, el balotaje, es decir, la segunda vuelta, entonces podría ser con Massa, ¿tú crees? Sí, de hecho Milei lo prefiere. Sí. Es decir, Massa y Milei han hecho una especie de pinza contra Bullrich durante gran parte de la campaña, aunque ya en estos últimos días se empezaron a pegar entre ellos, y Bullrich elevó el tono contra Milei, agitando lo que decía Daniel Muñoz, la campaña del miedo. Y esa campaña de miedo les está funcionando. El votante de Milei es, como tú bien lo explicaste, esto es un auténtico fenómeno. Yo lo viví en el acto del cierre de campaña, que era como una especie de concierto de AC/DC, donde había una devoción absoluta por un rockstar como este. Sí. Me tenía que pellizcar para ver a mi antiguo profesor Venegas Lynch hablando ante 20.000 almas que jamás habían leído ni una línea de Hayek y sin embargo estaban rendidos a sus pies, ovacionándole y gritando libertad, libertad. No, es que a mí eso es lo que más... Tener en cuenta que Milei puede llegar a ganar en primera vuelta con todos los medios en contra, prácticamente solamente tiene 3 periodistas que le apoyan, el resto están, como tú dices, todos ensobrados gracias a la pauta, y eso es lo que hace que Venegas Lynch les haya bautizado como los hijos de la gran pauta. Lo vi ayer, yo dije, pero vamos a ver, don Alberto. millones de dólares. Lo ves tan formal. Parecía que lo iba a decir, ¿no? Pero Venegas Lynch es un caballero. Pero ayer en aquel acto hizo de telonero y fue absolutamente emocionante ver a toda esa gente que son, Federico, muy jóvenes, es decir, claro, son gente de los estratos sociales más bajos, por debajo de los 35 años, y que gritan libertad, libertad, y queremos vivir de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. No queremos subsidios, no queremos ayuda, no queremos prebendas, y queremos que se acaben los privilegios. Es impresionante, eso es el mérito enorme de Milei, que no se lo reconocen estos medios ensobrados, y mira que para cualquiera, no digo el que conozca Argentina, pero cualquiera que conozca el peronismo, son 70 años de peronismo en Argentina, que alguien grite libertad en lugar de Estado, de intervención y tal, y que sean los jóvenes, que eran los lógicos votantes del peronismo antaño, bueno, es que es un cambio radical. No, tremendo. Yo jamás pensé que lo iba a dar. Yo lo decía para la conexión de OK Diario. Si a mí me hubieran dicho que un tipo iba a llenar un estadio de 20.000 personas absolutamente y 10.000 fuera, sin ningún tipo de apoyo mediático, sin ningún tipo de apoyo económico, porque ten en cuenta que Massa acaba de recibir 1.000 millones por parte de un banco público, del Banco de Desarrollo de América Latina, que se lo consigue Lula. Y es por eso que ahora todas las calles de Buenos Aires están empapeladas con carteles de Massa y de Kicillof. Sí. O sea, si tú llegas aquí, tú creerías que solamente gobierna un solo partido. De Milei vas a tener que buscar mucho y caminar mucho para ver un cartel o algún anuncio publicitario, porque tienen lo que tienen. Y así todo van a ganar en primera vuelta. Por eso es un fenómeno inmenso, es un fenómeno único, que tardó 80 años en llegar a Argentina para que se vuelva a hablar del liberalismo, que fueron las ideas que hicieron a este país grande en un momento determinado. Los herederos de Alberdi, como se dicen, los hijos de Alberdi. Sí, Alberdi es, como sabes, nuestro Alexis de Tocqueville, ¿no? Sí, señor. El padre de la patria desde el punto de vista liberal, los que sentaron las bases, por eso el libro de Alberdi se llamaba Las Bases,
las bases de un país que gracias a esas ideas llegó a ser uno de los más prósperos del mundo. Y eso es lo que quiere recuperar Milei. El voto de Milei es un voto por el cambio y por la esperanza. El voto de Massa es un cambio contra el miedo, por el miedo que te quiten el subsidio, por el miedo que te quiten la ayuda, por el miedo, y aparte ahora están con ese dinero que les ha llegado prometiendo cosas absolutamente ridículas, congelando los precios, si tienes una deuda te damos $400 para que la puedas saldar, es decir, tirando el dinero por la ventana, comprando votos. Claro, platita. Y claro, esa fuerza Milei no la tiene. Claro. Por eso yo creo que la segunda vuelta tiene pinta de que sea Massa Milei, se prefieren como rivales, y Bullrich podría quedar descabalgada. Bueno, veremos pues qué pasa vamos a ver. Y si gana Milei, ya veremos. Si ganara en primera vuelta, claro, el jefe de la oposición sería Macri, de la real oposición, porque de Juntos por el Cambio no va a quedar nada, que ello es un caos. Nada. No, y aparte, Mauricio Macri tiene muy buena relación con Milei. Se sumó a última hora a apoyar a Bullrich, a pesar de escondiendo las diferencias que tienen con ellos. Pero... Y Milei donde no está fuerte es en Ciudad de Buenos Aires. Eso es terrible. Lo que es Ciudad de Buenos Aires, no confundamos con provincia. Ciudad de Buenos Aires, Puerto Madero, bueno, lo que Recoleta, etcétera. Esto es territorio Macri. O sea, los ricos. El cambio. Los ricos. Eso es terrible. No, porque aquí todavía se recuerda que Macri hizo una gran intendencia, ¿no? Hizo como alcalde, lo hizo francamente bien. Luego vino Larreta, que a pesar de, como tú ya lo has descrito, siguió por ese camino, y aquí esto es un territorio de Juntos por el Cambio. Pero en la segunda vuelta... En la segunda vuelta, pues lo que pueden conseguir es que ese voto se vaya para Milei. Por eso Milei quiere pasar con Massa. Claro. Bueno, pues vamos a ver, ¿cuándo habrá resultados más o menos aproximados? Yo creo que los tendremos relativamente pronto. Yo creo que calculando en hora española, pues quizás a estas horas, a las 8 de la mañana, ya sepamos, o sea, el lunes a las 8 probablemente ya sepamos cómo han acabado, ¿no? Pues entonces nos vemos de nuevo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Luis. Un fuerte abrazo. Gracias, Federico. Bueno, vámonos de la esperanza a la estupidez. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo. Que eres Me encanta lo de hartos de saberlo, es que estamos hartos de saberlo. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, tengo que empezar confesándote que no acabo de entender la estrategia del PP de invitar a Per Aragonés a marcarse un mitin en el Senado, anunciar que la amnistía es un punto de partida imprescindible de un camino que tiene como destino la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, insultar a España y dar la espalda al Senado, sin quedarse a oír las réplicas. El sanchismo en pleno también dio la espalda a la Cámara Alta. Yo es que no acabo de ver el qué. Es que yo ayer llevo dándole vueltas también 2 días. Llego a una conclusión. Vamos a ver, en el PP no se creen que han perdido del todo las elecciones, creen que podemos ir a elecciones en enero. Y entonces están con la machicha de que hemos ganado las elecciones y además tenemos un poder territorial y tal. Y convocan el Senado para que se vea el poder, el músculo que tienen, territorial, sin pensar que Cataluña y el País Vasco, pues ahí no tienen poder ninguno y además que es el peligro. Entonces no lo habían pensado. Igual que en Verano Azul, los Chanquetes, Bendodo, Semper y el grandísimo estratega, el Metternich de Génova 13, González Porn, pues no lo habían pensado, que se les iba a colar el polizón. Sí, los demás, claro, por eso estaban sorprendidos, no había nada previsto para este Mindundi. Pero bueno. Pues nuestro Antonio Papel
Sí. Qué grande. Considera que es muy importante que la comunidad internacional aclare quién provocó la gran matanza de palestinos del martes junto a un hospital de Gaza. Si se confirman las tesis de Israel, advierte, habría cambiado el curso de la historia. Bueno, no es más tonto porque no se entrena. ¡Qué barbaridad! Lo ha confirmado todo el mundo. Lo demostró Israel. Biden ayer insistió, es evidente, las pruebas están claras. ¿Sabes lo que tuviste con Gemma Nierga, a la niña de la curva? Sí. Vestidita de morado. ¡Qué barbaridad! ¡Qué momento! Pues sí. El nuevo espíritu de Hermoa da cuenta en Twitter de que Arnaldo Otegi ha sido denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por 6 secuestros y un asesinato de ETA. El escrito da cuenta de los testimonios de 12 miembros de la banda terrorista que lo implicaron como responsable y pide la reapertura de todos los procedimientos. En esto yo creo que no hay que ser optimistas, pero bueno, sí. Es como me decía ayer mi amiga Carmen Ladrón de Guevara, la función de todo esto y de la magnífica serie que se ha marcado a lo largo de toda esta semana Leire Iglesias es hacer hemeroteca. O sea, no va a servir para reabrir los procedimientos, pero en el futuro... Bueno, pero Carmen, que por cierto hizo un extraordinario artículo que yo no conocía muchos detalles sobre los indultos de los polimilis, porque eso era mucho más. Yo tenía otra versión, tenía la versión de Pío Cabanillas y también de Vandrés. Entonces, claro, pero había otra parte, que es la de las víctimas, que claro, pues esa no te la daban. Y era un artículo en ese sentido buenísimo, esclarecedor. Buenísimo. La llamé para felicitarla y bueno, y luego al final tengo yo más precisiones sobre uno de los casos que relata, además, que a mí siempre me ha dado que pensar. Bueno, hay una cosa además en lo de Carmen, que es que esto que se dice del relato, es decir, cómo se cuenta la historia, cómo políticamente se valoran los hechos, influye muchísimo. El ver ahora mucha gente, estoy seguro de que muchos lectores del mundo, los jóvenes, los que lo ven ya no compran el papel, pero lo ven por Orbit o lo ven en internet o tal, para ellos que Otegi sea un redomado asesino no lo sabían. Literalmente no lo sabían. Ni lo sospechaban. Ni lo sospechaban, porque lo ven, lleva tantos años ahí pintando la mona y dice, no, este es el cabrito que decía el saco y si no, se le liquida. Este era él, exacto, él en persona. Él, de su alma y de su pluma, de su puño y letra. Exacto. Y, como decía este tuercebotas que tuvimos de presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, es un hombre que ha hecho un discurso por la paz. Por la paz de los cementerios, claro. Eso es. Que él ha llenado antes. Bueno, pues Marta Sevilla II no se arruga para señalar candidatos o candidatas al podio de nuestra República. Así, por ejemplo, Sonsoles Onega, Premio Planeta 2023, nos explica que una violación grupal es una violación en grupo, en riguroso directo. Pero hay que decir que eso lo desmentiría el Ministerio de Igualdad. ¿Tú te acuerdas cuando decía Carmena que a los ojos del delincuente, del terrorista, hay que mirar a los ojos para entenderlo? Exacto. O sea, es que venimos de donde venimos, ¿eh? Venimos de donde venimos, pero, y lo peor, vamos a donde vamos. Exactamente. Robert Finch apunta que Israel advierte que las declaraciones de Podemos alientan el antisemitismo. Pero no es que lo alienten, son antisemitismo puro. Sonia Chocrón escribía en Twitter, o sea que el bombardeo fue en el estacionamiento del hospital. En el parking, o sea que no existen 500 muertos, sino carros. 3 coches. O sea que fue un cohete. Sí. O sea que no hubo misil ni fue Israel. O sea que gracias a la falsa noticia hay protestas en las embajadas de todo el mundo. O sea que era eso. Exactamente. Pues, cuando le dice Gemma Nierga, acordándose de cuando era periodista, le dice, ¿pero qué pruebas tiene? Le dice a la niña de la curva. Y se ríe. Y se ríe al final sacando, por cierto, ¿has visto que tiene esos dientecitos de puntita muy de múrido? Sí, como de hámster. Y dice, búsquelos usted
tienen que buscarlos ustedes. Dice, vamos a ver, o sea, que usted no tiene pruebas. Acusa de un genocidio con 600, que es simplemente la propaganda de Hamás Madrid y de Hamás País, y resulta que no tiene ninguna prueba. Y además es mentira. Y encima me dice que busque yo las pruebas. Sí, sí. Pero fue así. Ver, no todo lo va a tener que hacer ella, la pobre. Claro, bastante hace con mentir. Pablo Echeminga Dominga, que viene de Francia, cazador de talentos. Además de Yone Belarra, otro de los pocos líderes internacionales que están denunciando de forma valiente el genocidio que Israel está perpetrando en Gaza, es el presidente de Colombia, Gustavo Petro. O sea, es que no tengo palabras, Federico. Bueno, usted también apoyó el golpe de Estado en Cataluña. Sí, sí. Porque es amigo de que fuera terrallurista Vendrell. Y él veranea en Cataluña, odia a España a muerte, es un ladrón. Su propio hijo le ha denunciado, su propio hijo, por financiarse chorizo, con el dinero del delito, sí, toda la campaña electoral. Bueno, así que claro, a Echeminga le tiene que gustar. Oye, ¿sabes que el campo de golf donde juega el de Clos Gómez, que va a ser la próxima figura del fútbol español, que dirige el VAR y que es uno de los árbitros que vieron incrementado sorprendentemente su patrimonio, es el mismo campo de golf donde juega el papá de Echeminga Dominga? Vaya. En Zaragoza. Los adinerados, la gente chic, la gente bien, que decía Umbral, bien, la gente bien, pues van ahí y ahí se encuentran. Yo hasta que no vea jugar al propio Echeminga Dominga no creeré una palabra de eso. Bien. Yo no haré comentarios porque ¿para qué, no? No, ¿para qué? Cristina Losada se pregunta pertinentemente cómo es posible que el único negacionismo que no subleva al izquierdismo español sea precisamente el negacionismo del Holocausto, o sea, el negacionismo propiamente dicho. Los he visto denunciar vehementemente el negacionismo del cambio climático, el negacionismo de la violencia machista, el del COVID, el negacionismo genérico y otros, pero nunca les he visto preocupados por el negacionismo que dio nombre al negacionismo. Razón que les sobra. ¿Viste ayer cómo Ayuso le recordó a Mema que nunca ha ido a ningún acto por las víctimas del Holocausto? Sí, sí, sí. ¿Qué mayor prueba, no de negación, de recochineo y de que bien muertos están, como dicen los en general, esto todos los islamistas propagandistas? Hitler dejó las cosas a medias. Sí, sí, pues eso, y luego la Mema insultando, pero insultando en materia grave, llamando mongola y sinvergüenza y bueno, o sea, pues no pasa nada. Yo ya tengo dicho que era un devoto de la Asamblea de Madrid los jueves para ver los reveses que le soltaba Isabel Díaz Ayuso a esta pobre menguada, ¿no? Sí. Es una pena que Sánchez, en su búsqueda permanente de la excelencia, nos la vaya a hacer ministra, porque se perderá. Se va a perder eso. Se va a perder como lágrimas en la lluvia. Ayer habló el sustituto y no es lo mismo. No. Mientras esta se comía las uñas, golpeaba. ¿Has visto que solo tiene unas manos grandísimas, unos huesos muy largos, es membruda y entonces pegaba unos golpes con los huesos contra la mesa? Digo, esta tía se carga el pladur, ¿eh? Esta tía acaba con la madera y con lo que sea. ¿Qué golpes esta se pegaba? Va a hacer daño, sí. Mongola, y hacía ¡buam! Y pegaba unos golpes. ¡Qué tía! Sí. No me extraña que el marido pague los impuestos, o sea, cobre y no se lo diga. O sea, bueno, sí, el pobre en el pecado lleva la penitencia. Bueno, no, además el pecado es grande, sí. Sí. Bueno, pues Lupe Sánchez escribía, pues ahora que parece confirmarse que el cohete que ha impactado en el hospital de Gaza no fue lanzado por Israel, hablemos de cómo los terroristas de Hamás almacenan explosivos en los edificios civiles y hospitales. Uh-huh. Otelo Kip escribía en mi blog: Reyes Maroto, con Bildu nos ponemos de acuerdo en mejorar la vida de los españoles. Gracias, Reina. Para más datos que repase la serie que sobre el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, ha venido publicando Leire Iglesias desde el lunes hasta hoy. 6 secuestros y un asesinato más. Más por mejorarnos la vida no pueden hacer.
El capitán escribió también en mi blog: Yolanda Díaz hasta el infinito y más allá ha afirmado hoy: volvemos a condenar todas las víctimas, vengan de donde vengan. Así, tal como suena. Se le ha escapado la verdad. Claro, se le ha escapado. Sí. El subconsciente no existe, pero insiste. O sea, exactamente, esto exactamente. Pobres víctimas, lo que les faltaba. No, es que encima las condena la tía. Sí, sí. ¿Cómo es, eh? ¿Tú has visto cómo llevaba, qué chic iba, con ese vestidito de 3 botones y tal? Pues sí. Ayer sí, volvió sí. Otra vez a Barbie astronauta. Como llevaba unos días de Barbie jamás, pues ahora ha vuelto a Barbie astronauta. Iba ayer, que vamos, la ve Úrsula von der Sánchez y la echa de Europa. En fin, pues sí. Comentábamos antes, y te he dicho que al final tenía una cosa sobre el asunto. Ayer El Mundo publicó una excelente tribuna de Carmen Ladrón de Guevara, que fue antaño una de las primeras colaboradoras de mi blog cuando era estudiante de Derecho, y hoy es la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Cuenta ella un caso que yo conozco muy bien, y voy a contarlo con todos los datos. Se trata de la comparecencia de Fernando López Castillo, uno de los últimos polimilis ante la Audiencia Nacional. Le preguntaba al juez: diga si es cierto que la noche de tal día de tal año usted, en compañía de otros, entró en el domicilio de fulano de tal, director del Banco Herrero en la ciudad de Oviedo, que allí lo retuvieron hasta primera hora de la mañana, en la que fueron hasta las oficinas del banco cuyas puertas les fueron franqueadas por él, y que una vez allí se apoderaron de 100 millones de pesetas con las que se dieron a la fuga. López Castillo respondió: sí, es cierto. El juez se volvió hacia la taquígrafa y le dijo: aquí evidentemente ha querido decir que no. Y esta es la modélica reinserción de los polimilis, sí. Jueces que prevaricaron y periodistas que nos hicimos los distraídos porque la causa así lo exigía. Esta es la verdad del cuento. Como decía en su poema John Juaristi, nuestros padres mintieron, eso es todo. Eso es todo. Es así. Sí, reescribiendo un magnífico epitaf de Rudyard Kipling. Sí, señor. Bueno, pues muchísimas gracias, Santi. Pues hasta el lunes, que ya va a ser otra semana y que tendremos resultados de las elecciones en Argentina, que es un asunto que promete interés. Desde luego, un fenómeno como ese no ha sucedido jamás en América, pero nunca. Es una cosa asombrosa. En fin, pues muchas gracias, y si les duele algo, tienen motivos, y encima con esta humedad más, Ibudol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Silvia, Tranquiler. La agencia negociadora del alquiler, porque aquí en Madrid los propietarios podemos dormir tranquilos ya desde hace mucho tiempo, porque no tenemos que ocuparnos de nada, incluso ni siquiera de conocer a los inquilinos. Ellos se ocupan de todo, los buscan y gestionan completamente los alquileres, incluso aunque no nos paguen. A partir de ahora todos a dormir tranquilos con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, que tiene un teléfono de información gratuito, 920 20 11, 920 20 11. Bueno, hoy los oyentes tienen materia sobrada para opinar, también los que nos siguen desde Argentina, y luego hay como 100.000 argentinos en España, muchos. O sea que estarán votando o habrán votado. Habrán votado ya. Bueno, pues precisamente queríamos preguntarles qué creen que va a pasar el domingo en Argentina. ¿Ganará finalmente Milei? Y si es así, ¿necesitará la segunda vuelta? ¿Y por cuánto? Claro. Pues esa es una de las claves importantes para evitar las elecciones, la segunda vuelta en noviembre. Creo que era el día 19 de noviembre. De hecho, la toma de posesión sería el 10 de diciembre. Eso es. Para entonces la inflación puede estar en el 300%. O sea, el dólar está, me parece que a 800 pesos. Cuando llegaron al poder, esta cuadrilla de delincuentes, estaba a 60. De 60, se dice, a 800.
Esto en 5 años. Escaso. Una auténtica barbaridad. Y bueno, te adelanto, estamos recibiendo ya también muchos mensajes valorando lo que sucedió ayer en el Senado. Sí. Bueno, les vamos a escuchar al filo de las 10 de la mañana. Mientras tanto, esperamos esos mensajes ya en el 648 91 92 60. Bueno, hoy viene Luis Herrero a quejarse, vamos a ver. Pero tengo intención de preguntarle. Ya te lo pregunto a ti, porque si no, no nos dejará hablar luego. Viene Alejandro Guevara, que es tan educado, o sea que... Mucho más formal. ¿No va a haber elecciones en enero? Porque Ya el discurso de ayer del monigote es como de elecciones. Reivindicando a la Esquerra. Bueno, claro, porque es que la Esquerra se ha quedado trasconejada con el pacto con Cocomocho, o sea... Es un poco... Es que ese tono... Hoy El País e Iñaki Ullacurí apuntan ya en esa dirección, sí, esa posibilidad. A ver lo que piensa Luis Herrero, que esto es clave. Es la mañana. Es radio.